Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar el tema 5 de biología, salud y enfermedad. Para hablar de salud debemos hablar primero sobre la homeostasis. La homeostasis es el equilibrio en un medio interno, como por ejemplo nuestro cuerpo. El organismo realiza respuestas adaptativas con el fin de mantener la salud. Los mecanismos homeostáticos actúan mediante procesos de retroalimentación y control. Cuando se produce un desequilibrio interno por varias causas, y estos procesos se activan para restablecer el equilibrio. Para que las células de nuestro cuerpo puedan vivir y funcionar correctamente, tienen que mantener en un ambiente constante, tanto en su interior celular como en el líquido extracelular. Hay básicamente dos tipos de mecanismos homeostáticos efectores. Estos son los siguientes: por medio de las vías nerviosas o impulsos nerviosos y las vías endocrinas, que son las hormonas. Algunos ejemplos de regulación mediante vías nerviosas son las siguientes: regulación de la presión arterial en los mamíferos y en el ser humano, regulación de la concentración del oxígeno y el dióxido de carbono en la sangre de los mamíferos. Y también hay ejemplos de regulación mediante vías endocrinas, como por ejemplo la regulación de la concentración de la glucosa en la sangre y la regulación de las relaciones entre hidratos de carbono, proteínas y grasas. También el control de los efectos de la alimentación y el ayuno en el cuerpo. También tenemos ejemplos en los que actúan los nervios y las hormonas al mismo tiempo. Estos son la regulación de la obtención de energía a partir de los alimentos, lo que conocemos como energía química, y la regulación de la temperatura interna del cuerpo. La mayoría de estos sistemas homeostáticos complejos de nuestro cuerpo se gestionan mediante una glándula del cerebro llamada el hipotálamo. Esta es la gran glándula encargada de regular estos sistemas homeostáticos complejos de nuestro cuerpo. Vamos a hablar ahora de la inmunidad. La inmunidad es un estado de resistencia que tiene ciertos individuos o especies frente a la acción patógena de microorganismos o sustancias extrañas. Dicho estado puede ser natural o adquirido. Hablamos ahora de el sistema inmune. El sistema inmune, también conocido como sistema inmunitario o sistema inmunológico, es el conjunto de estructuras y procesos biológicos de un organismo que supone una protección contra enfermedades, ya que logra identificar y eliminar las células patógenas, y esta inmunidad es conseguida gracias a la acción de los linfocitos, leucocitos, anticuerpos y otros componentes. Cuando se produce un trastorno en el sistema inmunitario de una persona, esta puede enfermarse, y si el sistema inmunitario es menos activo que lo normal, se habla de inmunodeficiencia, una condición que puede ser producida por infecciones, y tenemos como ejemplo el SIDA. Vamos a hablar de las clases de inmunidad. Son dos clases de inmunidad. Estos son inmunidad específica y inmunidad inespecífica. La inmunidad inespecífica son mecanismos generales de defensa y actúan contra cualquier microorganismo o sustancia extraña, y son de tres tipos: las barreras naturales, que son la piel y las secreciones de las superficies mucosas. La piel es una barrera mecánica que por su grosor y estructura dificulta la entrada de patógenos. Actúa además como una barrera química, y puesto que tanto los ácidos grasos liberados por las glándulas sebáceas como el sudor hacen que posea un pH ligeramente ácido y poco adecuado para la supervivencia de muchos microbios. Y las secreciones de las superficies mucosas
contienen enzimas bactericidas como las lisocimas presentes en el moco, saliva, lágrimas y semen. Algunas secreciones como la gástrica presentan un pH ácido muy eficaz en la destrucción de microorganismos. Luego tenemos la microflora normal del organismo. Esta es considerada como barreras primarias. Esta está constituida por microbios comensales o mutualistas que dificultan el desarrollo de otros microorganismos mediante dos tipos de acciones. Estas son por competencia por los nutrientes del medio y por la liberación de sustancias inhibidoras de la acción de los patógenos en el medio. Luego tenemos a la respuesta celular inespecífica. Esta es considerada barrera secundaria. Esta se activa cuando por alguna lesión, herida o quemadura los microbios patógenos acceden a los tejidos. La respuesta celular inespecífica se concreta en las siguientes acciones. La primera, la célula de los tejidos infectados responde elaborando interferones, que son un tipo de glucoproteína. Y los interferones son liberados y estimulan a las células vecinas para que éstas sinteticen otras proteínas antivirales que tienen por misión destruir los microorganismos patógenos. A su vez, las células afectadas liberan también otro tipo de sustancias, la histamina y la serotonina, que desencadenan una reacción de inflamación. Esta reacción implica el flujo de sangre cargado de fagocitos que va a digerir activamente a los patógenos, así como a las posibles sustancias extrañas y células muertas. En el caso de heridas, el plasma que sale de los capilares sanguíneos contiene anticuerpos que pasan a los tejidos lesionados para dar una respuesta más específica. Luego tenemos a la segunda clase, que es la inmunidad específica. Estas atacan agentes específicos que el cuerpo reconoce como ajenos. Son la tercera línea de defensa del cuerpo y la estrella aquí es el linfocito. Los linfocitos beta presentan la inmunidad mediada por anticuerpos, también llamada humoral, y los linfocitos T, la mediada por células, que es llamada celular. La mayoría de los linfocitos están en la médula y los órganos linfáticos de allí pasan a la circulación y son transportados por fluidos del cuerpo a través de la sangre, el fluido intracelular y la linfa. Al estar en movimiento pueden tener mayor oportunidad de descubrir y destruir a los invasores. Cuando los mecanismos de defensa inespecíficos resultan insuficientes, se activa el sistema de defensa específico o lo que llamamos respuesta inmunitaria. Esta está basada en la capacidad que tiene el organismo para distinguir lo que es propio de lo que es extraño. Cualquier organismo es capaz de reconocer sus propias células gracias a que éstas poseen en su superficie moléculas proteicas o glucídicas, que son ligeramente distintas a las moléculas superficiales de otras células, ya sean de otras especies o incluso de otros organismos de la misma especie. Existen dos tipos de respuesta inmunitaria o de inmunidad específica. Estas son la respuesta humoral. Su objetivo es la producción de anticuerpos por las células plasmáticas y están dirigidas a agentes extraños, virus, por ejemplo, que salen de las células infectadas para infectar a otras células. Y la respuesta celular, que está dirigida a destruir células infectadas para evitar que puedan seguir generando nuevos agentes infecciosos. También destruyen células tumorales. En la respuesta humoral, en este caso los linfocitos beta producen sustancias específicas que provocan la destrucción del agente invasor. La inmunidad humoral es el principal mecanismo de defensa contra los microbios extracelulares y sus toxinas. Uno de estos es el sistema complemento, que es uno de los componentes fundamentales de la conocida respuesta inmunitaria defensiva ante un agente hostil. Consta de un conjunto de moléculas plasmáticas implicadas en distintas cascadas bioquímicas. Sus funciones son potenciar la respuesta inflamatoria, facilitar la fagocitosis y dirigir la lisis de células, incluyendo la apoptosis. Luego tenemos a la hemoglobina, que es una proteína plasmática sintetizada por los linfocitos beta maduros y las células plasmáticas en respuesta a la estimulación por un antígeno que actúa como anticuerpo para la defensa específica del organismo. En la respuesta celular, en este caso los linfocitos T atacan directamente al agente patógeno. La respuesta del tipo celular cubre una importante función como mecanismo inmunológico. Dentro de estos tenemos a los fagocitos. Las células fagocíticas se unen a los microorganismos, los ingieren y los destruyen.
Los linfocitos participan en la respuesta inmunitaria adaptativa. Entre ellos podemos encontrar, ya sabemos, los linfocitos beta y los linfocitos T y otros. Este linfocito T proceden del timo y también median respuestas adaptativas. Hay varios tipos de células T. Uno de ellos interacciona con las células beta y promueve la multiplicación, diferenciación y síntesis de anticuerpos. También tenemos a los linfocitos NK, del inglés Natural Killer. Asesina natural o célula asesina es un linfocito y un componente importante del sistema inmunitario innato. Para la defensa del organismo, su función es la destrucción de células infectadas y de células cancerosas, además de regular la respuesta inmunitaria, y no son células fagocíticas, destruyen las células a través del ataque de su membrana plasmática, causando la citólisis. Hablemos ahora de las enfermedades. La definición de enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud, es la alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestadas por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. La salud y la enfermedad son parte integral de la vida y del proceso biológico y de las interacciones medioambientales y sociales. Generalmente se entiende por enfermedad a la pérdida de la salud, cuyo efecto negativo es consecuencia de una alteración estructural o funcional de un órgano o cualquier nivel. Vamos a ver las causas de la enfermedad. Las causas de las enfermedades pueden ser las siguientes: por bacterias, por virus, por hongos o por parásitos. Por bacterias, estos organismos unicelulares causan enfermedades como la amigdalitis, estreptocócica, infecciones en las vías urinarias y tuberculosis. Los virus son aún más pequeños que las bacterias, pero pueden causar numerosas enfermedades, desde el resfriado común hasta el SIDA. Los hongos, muchas enfermedades de la piel como la tiña y el pie de atleta se producen a causa de los hongos. Hay otros tipos de hongos que pueden infectar los pulmones o el sistema nervioso. Los parásitos, como por ejemplo la malaria, se produce a causa de un parásito diminuto que se transmite a través de las picaduras de mosquitos. Existen otros parásitos que se pueden transmitir a los seres humanos a través de las heces de los animales. Vamos a ver las etapas de las enfermedades. Tenemos como la primera etapa el prepatogénico. Esto ocurre antes de las manifestaciones clínicas y depende de las condiciones del medio ambiente, el agente y el huésped. Representan para el huésped los factores de riesgo, que pueden ser de dos clases: endógenos, que son las condiciones genéticas, inmunitarias y anímicas, y exógenos, que es el medio ecológico que depende del agente. Este periodo ocurre ante la enfermedad, lo que nos permite saber cuándo aparecerá para poder contrarrestarla. Luego tenemos la etapa patogénico subclínico. Inicia cuando hay contacto entre el huésped y el agente. Hay lesiones anatómicas o funcionales, pero a un nivel insuficiente, por lo cual el paciente no se percata, o si lo hace, no acude al médico, ya que parece ser algo muy simple. Luego tenemos la etapa prodómica o prodómico. Aparecen los síntomas generales y es difícil determinar qué patología afecta al huésped. Luego tenemos el clínico. Aquí aparecen los síntomas y signos específicos y lo que permite determinar la patología para curar al paciente y evitar secuelas. Y por último, la etapa de resolución es la etapa final. La enfermedad desaparece, se vuelve crónica o el paciente fallece. Vamos a hablar ahora de la enfermedad contagiosa. Una enfermedad contagiosa es aquella que se puede transmitir muy rápidamente de una persona u otra por medio de contacto directo al tocar a la persona que tiene la infección, o contacto directo al tocar un objeto contaminado, o por contacto con goticas. Esto sucede cuando inhalas, cuando una persona que tiene infección, al toser, estornudar o hablar. Otros términos que se pueden utilizar es enfermedad infecciosa, enfermedad transmisible, enfermedad de transmisión sexual. Vamos a hablar ahora de los tipos de enfermedades. La clasificación de las enfermedades está condicionada al criterio que se usa para agruparlas.
El primer criterio es según su duración. Según su duración pueden ser agudas, generalmente las que duran menos de 3 meses, subagudas, que son generalmente las que duran entre 3 y 6 meses, y las crónicas, generalmente las que duran más de 6 meses. Según su duración puede ser esporádica, endemia, epidemia o pandemia. La esporádica afecta a muy pocas personas y aparece de forma ocasional. La endemia afecta frecuentemente a una región concreta de forma habitual y mantenida en el tiempo. La epidemia es un incremento significativamente elevado en el número de casos de una enfermedad con respecto al número de casos esperados dentro de un área geográfica delimitada. Y la pandemia es una epidemia que afecta a zonas geográficas extensas hasta llegar a la distribución mundial, generalmente durante un tiempo concreto. Luego las tenemos según su etiopatogenia. Según la causa de la fisiopatología, consecuentemente, las enfermedades se pueden clasificar en las siguientes: las endógenas, que son atribuibles a alteraciones del huésped, como son las genéticas, congénitas, nutricionales, metabólicas, degenerativas, autoinmunes, inflamatorias, endocrinas y mentales. Las exógenas, estas son atribuibles al efecto de la acción directa del agente sobre el huésped. Estas pueden ser infecciosas, parasitarias, venéreas, tóxicas, traumáticas, alérgicas y iatrógenas. Las ambientales, atribuibles a los efectos del ambiente y del agente en conjunto sobre el huésped. Pueden ser ambientales, profesionales, mecanoposturales y por causa externa. Y por último, la multifactorial, que puede ser neoplástica del desarrollo, idiopática o psicosomática. Vamos a hablar ahora de un término muy importante cuando hablamos de enfermedades, y es la profilaxis. La profilaxis en la medicina es la acción preventiva de la aparición de las enfermedades infectocontagiosas, y en el caso de que suceda su manifestación, la profilaxis busca contrarrestar la propagación en la población. Algunas de las medidas de la profilaxis son el aislamiento del enfermo durante el periodo de contagio, la desinfección de la habitación, utensilios, ropas y cualquier otro acceso utilizado por el enfermo, el uso de preservativos para evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados es en algún tipo de profilaxis. Una gran invención por parte de la profilaxis es la vacuna para todos los seres vivos, ya que la misma confiere inmunidad y así evita la aparición y difusión de las enfermedades. Y con respecto a este tema, para evitar la aparición o propagación de una enfermedad, es de suma importancia que la intervención del Estado, es decir, el gobierno, a través de la propagación de campañas de concientización hacia la población y hacia lograr una conducta responsable y comprometida por parte de los individuos. Te dejo ahora con los ejercicios propuestos, las preguntas propuestas, la tarea para la casa y la tarea de la ficha. Hasta una próxima clase.